La noche en que apagaron las luces del ayuntamiento de Santa Aurora, alguien dejó una carpeta roja sobre el escritorio equivocado. Y eso, por absurdo que suene, fue el principio del fin. Porque la carpeta no tenía sello, no tenía folio, no tenía nada que dijera importante. Solo un rojo gastado, como si hubiera sido cargada por semanas, apretada contra el pecho o escondida bajo un saco. ¿Y sabes qué es lo más raro? Esa semana, el alcalde Daniel Acevedo repitió la misma frase 3 veces en la televisión local. En mi gobierno, aquí nadie roba. Lo dijo sonriendo, con la mano en el pecho, como si jurara frente a alguien que ya no está. Y quizá sí lo estaba haciendo. Ahora respira, porque necesito preguntarte algo. ¿Has visto una ciudad empezar a morirse despacio? No con sirenas, no con explosiones, no con una gran portada, sino con detalles chiquitos. Un poste que nunca vuelven a arreglar, un bache que se vuelve cráter, un medicamento que desaparece y esa sensación de que nadie está al mando. Santa Aurora era así. Bonita en foto. Plaza central, iglesia antigua, un río cortando el barrio viejo, gente que se saluda por nombre, niños que todavía juegan en la calle. Y por eso todos creyeron cuando Daniel apareció. Era ese tipo de hombre que hablaba mirándote a los ojos. Traje sencillo, cabello siempre en su lugar, voz de «soy del pueblo». En campaña, visitó el mercado, la escuela, el hospital y prometió lo que todos querían escuchar: obra, salud, seguridad y transparencia. Yo no soy político, yo soy gestor. Cuando ganó, hubo fuegos artificiales, hubo llanto, hubo abrazos entre vecinos como si la ciudad hubiera recibido una segunda oportunidad. Y al principio, sí parecía. Cortó listones, anunció licitaciones, subió videos caminando con las mangas arremangadas en obras diciendo «ahora sí». Solo que la primera grieta no llegó como escándalo. Llegó como una frase que casi todos ignoraron. Doña Lucia, la señora de limpieza del centro de salud, dijo un día en voz bajita: «Qué raro, la remodelación del hospital está en el letrero, pero aquí adentro ya no hay ni gasas». Y nadie quiso escuchar, porque es más fácil creerle al letrero que a Doña Lucia. Si esta historia te atrapa, es porque no va de un alcalde, va de lo que pasa cuando aprendemos a dudar de nuestra propia intuición. Y antes de seguir, si alguna vez sentiste esa rabia callada de ver promesas convertirse en polvo, deja tu like, no por mí, por el tipo de historia que hay que contar hasta el final. Capítulo 1. El hombre que parecía correcto. Daniel Acevedo tenía un talento raro, hacía que la gente se sintiera elegida. Entraba a una sala y veía a quien nadie veía, le daba la mano al albañil, saludaba por nombre a la cocinera, se tomaba fotos con la maestra, decía «mi gente» como si fuera familia. Y quizá por eso también sabía dónde dolía. Cuando hablaba de su papá, la voz le cambiaba. «Mi papá murió sin tener nada, pero murió con el nombre limpio». Esa frase se volvió eslogan, se volvió meme, se volvió playera. Pero mientras la ciudad aplaudía, las piezas empezaban a moverse donde nadie veía, en los contratos. El primer contrato raro fue el del alumbrado público. La promesa era simple: cambiar luminarias, iluminar colonias, reducir riesgos, traer seguridad. La empresa ganadora tenía un nombre moderno: Vértice Servicios Urbanos. El monto se veía alto para una ciudad pequeña, pero la explicación ya venía lista: tecnología, modernización, eficiencia. Y en papel todo cuadraba, solo que en la calle las lámparas seguían apagadas. Y la gente empezó a pensar que era mala suerte, luego descuido, luego no hay presupuesto. Hasta que una madrugada lluviosa en la colonia Alto del Cedro, un motociclista se fue al suelo en un bache oscuro y se quebró la pierna. No fue gran noticia, solo un post en el grupo de vecinos, una foto borrosa, un desahogo. Pero ahí la historia tocó a alguien que no tenía nada que ver con política. Se llamaba Marina. Marina trabajaba en el ayuntamiento, en el área más invisible de todas: archivo y ventanilla. Sellaba papeles, ordenaba carpetas, respondía correos y hacía lo que le pedían y se iba sin que nadie la notara. Y tenía un detalle que casi nadie sabía: su hermano, Tiago, hacía hemodiálisis 3 veces por semana. Cuando el hospital empezó a retrasar material, el doctor dijo con calma, como quien no quiere espantar: «Si esto se vuelve rutina, vamos a tener un problema». Marina escuchó eso como si el mundo se quedara sin sonido.
porque de pronto la política dejó de ser corrupción abstracta. Se volvió el brazo de su hermano, agujereado por agujas, dependiendo de una máquina que tenía que funcionar. Y aquí viene la parte peligrosa. Cuando el dolor entra a la historia, el miedo entra con él. La semana siguiente, Marina vio algo que no combinaba con gobierno transparente. Iba cargando documentos hacia compras cuando pasó por el pasillo de la secretaría. La puerta estaba entreabierta, la luz apagada, y aún así había gente adentro. Voces bajitas, una risa corta, «luego te lo mando por WhatsApp». Marina no espió, no era ese tipo de persona, pero lo sintió, y cuando lo sientes, empiezas a ver. Días después llegó la licitación de una obra enorme, la remodelación de la avenida Beira Río, el orgullo de la ciudad. Daniel grabó un video diciendo, «Esta obra va a cambiar Santa Aurora». La gente celebró, pero la obra empezó y se detuvo. Empezó y se detuvo. Y cuando alguien preguntaba, la respuesta era la cara de siempre. Burocracia, lluvia, ajustes. Hasta que una noche, después del trabajo, Marina regresó por su bolsa que había olvidado. El ayuntamiento estaba casi vacío, ese silencio de edificio grande cuando ya se fue todo. Caminó por el pasillo y vio la puerta de la oficina del alcalde apenas abierta. Y ahí notó algo. Sobre el escritorio de la recepción interna había una carpeta roja, sin dueño, sin prisa, como si alguien hubiera salido 5 minutos y no hubiera regresado. Marina se quedó quieta mirándola. ¿Y tú qué harías? Porque hay un momento en que la vida te pone frente a una decisión pequeña, aparentemente tonta, pero que te cambia todo. Marina tomó la carpeta. No la abrió ahí, no pudo. La guardó bajo el abrigo como quien carga culpa y se fue con el corazón latiendo demasiado fuerte para ser martes. En su casa, puso la carpeta sobre la mesa, encendió la luz y la miró como si fuera un animal vivo. Tiago, desde el sillón, preguntó, ¿eso es del trabajo? Y Marina mintió. Sí, puro papeleo. Pero cuando la abrió, no era puro papeleo. Dentro había copias de contratos con montos que se veían mal. Había anexos uno tras otro, firmas repetidas, fechas que no cuadraban. Y había un detalle que le heló la sangre. Un presupuesto de insumos hospitalarios con precios inflados y la misma empresa, Vértice. Alumbrado, obra, hospital. El mismo nombre siempre, como si la ciudad completa estuviera en manos de un solo proveedor. Marina cerró la carpeta despacio y en ese instante entendió algo que nadie se atrevía a decir. El alcalde no había perdido el control. Él era el control. Y aquí termina el capítulo 1 con el cliffhanger. Marina se dio cuenta de que si esa carpeta estaba ahí, alguien ya sabía que existía. Y solo faltaba una cosa, descubrir si la habían olvidado o si la dejaron ahí a propósito. Capítulo 2. La ciudad empieza a susurrar. Al día siguiente, Marina llevó la carpeta al trabajo, pero no para devolverla, para entender. Llegó temprano, abrió archivos viejos, buscó números, comparó fechas, y lo que parecía sospecha se volvió patrón. Una repetición demasiado perfecta. Siempre la misma empresa alrededor de los contratos grandes. Siempre montos que crecían con ajustes. Siempre urgencia. Siempre una justificación bonita. Y mientras más leía, más le daba una vergüenza rara, como si la hubieran engañado, y sin querer ella hubiera ayudado. Pero el miedo era más grande, porque Marina no era investigadora, no era periodista, no tenía contactos, era una mujer intentando mantener su vida en orden. Y aquí va otra pregunta directa. ¿A quién llamas cuando descubres que la verdad puede destruir tu vida? Marina pensó en la policía y soltó una risita sin ganas. Pensó en el Ministerio Público y recordó que el alcalde se tomaba fotos con gente importante. Pensó en subirlo a Internet y recordó que en Ciudad Chica, Internet también tiene nombre y apellido. Y entonces recordó a alguien que todos llamaban fastidioso, necio, problemático. Un periodista local. Se llamaba Cayo Núñez. Cayo tenía un canal pequeño y una radio comunitaria. No era famoso, no tenía equipo, no tenía patrocinadores, pero tenía algo que al poder le molesta. Insistía. Iba a las sesiones del cabildo, grababa audios, pedía documentos, hacía preguntas aunque se sintiera incómodo. La mayoría se burlaba.
Ahí viene Cayo. Pero ese día Cayo no se rió. Le mandó un mensaje. Necesito hablar contigo. Se vieron en un lugar neutral, una panadería cerca de la central con suficiente ruido para que nadie escuchara bien. Marina llegó con la carpeta dentro de una bolsa como si fuera pan. Cayo la miró y dijo, «Tú sabes que esto puede acabarte, ¿verdad?» Y Marina respondió, con una firmeza que no le salía desde hace meses, «Lo sé, pero esto también puede acabar con la ciudad». Cayo abrió la carpeta despacio, como si tocara algo sagrado, y mientras leía, su cara cambiaba. No era sorpresa dramática, era tristeza, porque él ya había visto señales, solo le faltaba prueba, y ahora la tenía. Y aquí es donde la historia te aprieta el estómago. Cayo no podía publicar así nomás. Si publicaba sin chequeo, lo demandaban